La conciencia de la cercanía de nuestra propia muerte nos hace ser conscientes de la forma con que nos hemos aproximado a la vida. Nos hace pensar en aquellos discursos, en aquellos paradigmas que han sido centrales en la construcción de nuestra identidad y de nuestro común existir. Pero ¿acaso puede ser también una oportunidad para redefinirnos? Para observarnos desde otra luz, para empezar a descubrir nuevos matices de la vida que quizás antes no habíamos descubierto plenamente. Mi nombre es Diego Arboleda y estas son las meditaciones literarias. Quiero darles como de costumbre la más cordial bienvenida a este su espacio, las meditaciones literarias. Muchísimas gracias por estar aquí. En esta ocasión nos vamos a centrar en un autor que fue particularmente reconocido en un periodo de transición o de transformación de las letras rusas, un periodo que tuvo lugar entre la última década del siglo XIX y el año de 1917, año en que, como sabemos, tuvieron lugar algunas transformaciones en el mes de febrero y en el mes de octubre, sobre todo cuando fue o tuvo lugar la revolución bolchevique. Es un periodo en donde la literatura rusa empezó a dejar atrás la profunda influencia que había recibido del realismo literario y empezó a coquetear con otros estilos y otros temas. Fue un periodo en donde, por ejemplo, el simbolismo tuvo un gran desarrollo y fue un periodo en donde también tuvo un esplendor en un movimiento que conocemos hoy como expresionista, el movimiento expresionista. Es un movimiento que, como lo dice su nombre, es un movimiento que buscaba la expresión más intensa, más extrema, a veces casi abiertamente surreal, diríamos hoy, de las pasiones humanas, de la interioridad de los personajes, de los individuos que pueblan estas historias. Es un estilo que busca también un poco una cierta liberación de un estilo presuntamente objetivo que trata de capturar la realidad tal cual es y que por el contrario nos muestra esa distorsión que se produce en el alma, en el espíritu de los personajes cuando estamos experimentando, cuando estos personajes experimentan ciertas emociones y cómo esto se refleja en su comprensión de su entorno. El autor más importante y reconocido de este movimiento, el autor que hoy nos compete, se llamó Leonid Nikolaevich Andreyev, un autor que vivió entre los años de 1871 y 1919. Como ustedes se dan cuenta, entonces, su misma vida se desarrolló en este periodo, en este momento. Andreyev fue un autor que fue particularmente reconocido desde principios del siglo del año 1901-2, cuando fue descubierto por Máximo Gorki, quien habría de convertirse posteriormente en uno de sus grandes amigos, y lo que fue el año de 1915-17, cuando Andreyev, aterrorizado ante las transformaciones políticas que se estaban dando y aterrorizado ante las posibles tragedias que iba a traer un posible control bolchevique, se exilió en Finlandia y se entregó a la miseria. Poco a poco perdió el dinero, el reconocimiento que había tenido y murió en la miseria y en un olvido parcial. Sin embargo, fue un autor que durante este periodo, que comprende pues, unos 15, 16 años, tuvo un desarrollo literario fulgurante. Fue un autor inmensamente reconocido, un autor que en su momento fue también considerado una especie de heredero de la literatura de Edgar Allan Poe, principalmente porque muchos de sus relatos son relatos de corte fantástico, de corte terrorífico. El autor o la obra que hoy nos compete no es de terror, o bueno, sí tiene elementos de terror, pero no busca un elemento sobrenatural y se conoce como Los Siete Ahorcados. Los Siete Ahorcados fue una novela corta publicada en el año de 1908 y es una obra que tiene como tema central la aproximación que cada uno de nosotros, que cada personaje, que cada ser humano tiene hacia la muerte. Para entender un poco el pasaje que vamos a explorar a continuación es necesario poner las cosas en contexto. Es una obra muy interesante, no va a entrar como de costumbre en detalles muy profundos del desarrollo de la trama, pero que se ambienta alrededor de un atentado terrorista que cometen 5 terroristas en contra de una figura política. Estos 5 terroristas son arrestados y junto con otras dos personas que no son criminales políticos, se ven obligados, son condenados a la horca y este relato se centra en esa noche, sobre todo, particularmente en esa noche anterior a su ejecución, y cómo cada uno de estos personajes se aproxima a la noción de su inminente muerte. Cómo aproximarse a esa conciencia, saber que muy pronto no solo habrán de morir, sino que habrán de colgar de esta manera trágica.
¿Sí? Es esta aproximación o estas diversas aproximaciones lo que se convierten en el centro de la exploración de Andreyev y crean una revisión o una exploración filosófica sobre la muerte que es absolutamente fascinante. El pasaje del día de hoy nos vamos a centrar en un personaje llamado Werner, un personaje que es considerado uno de los líderes de este intento de terrorismo fallido y que, como veremos, tiene un proceso de transformación espiritual y que nos demuestra también cómo la conciencia de la cercanía de nuestra muerte puede llevarnos a un redescubrimiento de nuestra identidad, un redescubrimiento de nuestro ser. Es un tema realmente fascinante que quiero que exploremos. Entonces, como de costumbre, vamos a leer el pasaje y a continuación haremos la meditación correspondiente. Gracias. Werner comprendió que la condena no era únicamente la muerte, sino que era otra cosa, pero aún así decidió recibirla con tranquilidad, como algo que no tenía relación con él. Vivir hasta el final como si no hubiera pasado nada y nada fuera a pasar. Esta era la única manera que tenía de mostrar el mayor desprecio hacia la condena y conservar la última e irreductible libertad de espíritu. Durante el juicio, y esto puede que no lo creyeran siquiera sus camaradas que conocían bien su fría e insensible arrogancia, no pensaba en la muerte o en la vida, sino que concentrado, con la más profunda y tranquila atención, terminaba una complicada partida de ajedrez. Era un excelente jugador de ajedrez. Había comenzado esta partida el primer día de encierro y la continuaba de forma ininterrumpida. Ni siquiera la sentencia que le condenaba a morir en la horca consiguió mover una figura del tablero invisible. Pero las cosas esta vez por alguna razón salieron mal. Con el desagradable sentimiento de haber cometido algún fallo importante, deshizo varios pasos de la jugada y comenzó a repasar la partida casi desde el principio. No encontró errores, pero la sensación de haber cometido un error no solo no desapareció, sino que se hizo cada vez más fuerte y enojosa. Y de pronto surgió una idea inesperada y ofensiva. ¿No estaría intentando con la partida de ajedrez distraer su atención de la condena y protegerse así del miedo a la muerte que parece ser inevitable para el condenado? No, ¿para qué?, contestó cerrando fría y tranquilamente el invisible tablero. Y con la misma atención y concentración con la que jugaba, como si estuviera respondiendo a las preguntas de un severo examen, intentó hacer un informe de lo terrorífico e irreversible de su situación. Después de observar la celda intentando no pasar nada por alto, contó las horas que le quedaban para la ejecución, se hizo una idea aproximada y bastante precisa del momento de la ejecución y se encogió de hombros. Y, dijo como si respondiera a alguien, eso es todo. ¿Dónde está el miedo? Y ciertamente no había miedo. Y no solo no había miedo, sino que comenzó a crecer algo completamente opuesto, un sentimiento de una felicidad difusa, pero inmensa y atrevida. Y el error que seguía sin aparecer ya no le provocaba enojo ni frustración, sino que a su vez invocaba algo bueno e inesperado, como si hubiera dado por muerto un amigo querido y cercano y de pronto éste apareciera sano y salvo riéndose. Werner volvió a encogerse de hombros y se palpó el pulso. El corazón latía acelerado, pero fuerte y regular, con una sonora fuerza. Como un novato que acabara de entrar en la cárcel, volvió a mirar de nuevo con atención las paredes, los cerrojos, la silla atornillada al suelo y pensó, ¿por qué me siento tan ligero, tan feliz, tan libre? Especialmente libre. Pienso en la ejecución de mañana y como si no existiera. Miro los muros y como si no hubiera muros. Y estoy tan libre como si no estuviera en la cárcel, sino que acabara de salir de una cárcel en la que había estado encerrado toda la vida. ¿Qué me pasa? Las manos le comenzaron a temblar, un hecho inaudito para Werner. El pensamiento comenzó a latir cada vez con más furia. Parecía como si en la cabeza se le encendieran lenguas de fuego, un fuego que luchaba por llegar al exterior e iluminar la amplia lejanía nocturna todavía oscura, hasta que finalmente se abrió paso y la extensa lejanía comenzó a brillar iluminada. Desapareció el turbio cansancio que había consumido a Werner durante los 2 últimos años y del corazón cayó muerta una serpiente fría y pesada, con los ojos cerrados y una mueca mortal en la boca. Su maravillosa juventud regresó jugando ante el rostro de la muerte, y era algo más que su maravillosa juventud.
Con esa asombrosa claridad de espíritu que en contados minutos cubre al hombre y le alza hasta las cumbres más altas de la contemplación, Werner de pronto vio la vida y la muerte y se quedó asombrado ante la grandeza del inaudito espectáculo. Parecía como si anduviera por la cima de una cordillera tan estrecha como el filo de un cuchillo, y a un lado viera la vida y al otro la muerte, como dos bellos mares brillantes y profundos que se fundían en el horizonte en una ancha extensión sin límites. «¿Qué es esto? ¡Qué visión divina!», dijo lentamente, levantándose de forma involuntaria y enderezándose como si se encontrara en la presencia de un ser superior. Y demoliendo los muros, el espacio y el tiempo con el ímpetu de su penetrante mirada, pasó la vista por algún lugar de las profundidades de la vida que abandonaba. La vida le pareció algo nuevo. No intentó como antes reproducir con palabras lo que veía. No había palabras para ello en la lengua humana tan pobre y escueta. Ese algo pequeño, sucio y feo que despertaba en él el desprecio por la gente y que incluso le provocaba repugnancia ante la visión de un rostro humano, desapareció completamente, del mismo modo que para alguien que se sube a un globo aerostático desaparece la inmundicia y la suciedad de las calles estrechas de la ciudad que deja atrás y la fealdad se convierte en belleza. Y la gente tomó un nuevo aspecto. A su mirada iluminada adquirieron un aspecto agradable y encantador. Planeando sobre el tiempo, vio con claridad cómo la joven humanidad ayer mismo aullaba como las fieras en los bosques, y aquello que le parecía horroroso en la gente, imperdonable y mezquino, de pronto se transformó en ternura, como la ternura hacia un niño, hacia su incapacidad para andar como andan los adultos, su incoherente balbuceo que brilla con chispas de genialidad, sus divertidos fallos, errores y sus terribles magulladuras. «Queridos míos», sonrió de pronto inesperadamente Werner y de nuevo se convirtió en un prisionero, agobiado e incómodo en su encierro y un tanto aburrido del insistente ojo que escudriñaba saliendo de la masa de la puerta. Y es extraño que prácticamente en un instante se había olvidado de lo que acababa de ver con tanta claridad y detalle y, lo que era más terrible, ni siquiera intentó recordarlo. Únicamente se acomodó, sin su habitual sequedad en la posición del cuerpo y con una sonrisa débil y delicada que le era ajena a su estilo, contempló los muros y las rejas. Sucedió algo aún más novedoso, que nunca le había pasado. De pronto comenzó a llorar. «Queridos camaradas», susurró y lloró amargamente. «Queridos camaradas». ¿Por qué misteriosos caminos pasó del sentimiento de orgullo e infinita libertad a esta delicada y terrible compasión? Ni lo sabía ni pensó en ello. Y su rejuvenecido corazón que acababa de resucitar no sabía si se compadecía de ellos, de sus queridos camaradas, o sus lágrimas ocultaban en él algo todavía más elevado y pasional. Lloraba y susurraba: «Queridos camaradas míos». En este hombre que lloraba amargamente y sonreía a través de las lágrimas, nadie podría reconocer al frío y arrogante, cansado e insolente Werner. Ni los jueces, ni los camaradas, ni siquiera él mismo. ¡Qué pasaje tan poderoso! ¡Qué pasaje tan intensamente filosófico! Es uno de esos pasajes que, como en otros momentos y en otros autores de la literatura rusa, nos confrontan con una realidad muy compleja a través de la experiencia individual o de la reflexión de un individuo, de un personaje en particular. Una reflexión que nos abre un abanico de opciones filosóficas, morales y existenciales que demuestran también la posibilidad de una transformación en un momento tan central como el de la conciencia de la cercanía de nuestra propia muerte, específicamente la noche antes de nuestra propia muerte. Nos confrontan en la posibilidad de que nuestro ser puede ser transformado, develado, descubierto de nuevas maneras, incluso poco antes de que dejemos de existir. Es un pasaje que, además, antes de comenzar a analizarlo, debo señalar que se presenta en un punto crucial de la narrativa, un momento en donde nosotros como lectores ya hemos sido confrontados o hemos leído o hemos visto la interioridad de otros de los condenados, condenados que se han aproximado a la muerte de las maneras más diversas. Para algunos de ellos la muerte parece un absurdo, un imposible, algo que ni siquiera puede concebirse. Para otros es por el contrario nada más que una transición hacia un universo espiritual. Para otros es por el contrario una
una experiencia profundamente traumática que causa un terrible terror. Entonces, este pasaje es el último de los que vemos, de todos los 7 personajes, de allí el título de la obra, los 7 ahorcados, de los 7 ahorcados que vemos, de los 7 personajes centrales que vemos, esta es la última reflexión a la que nos confrontamos. Y este momento es sumamente poderoso porque siento yo que nos va a presentar un abanico de opciones, como mencionaba hace un momento, una serie de discursos que bien vale la pena analizar por su densidad moral y existencial. Entonces vamos a explorarlo. Entonces, lo primero que debemos tener presente es quién está hablando. Se llama Werner. O bueno, en realidad no se llama Werner. Werner es un alias. En esta historia se nos cuenta que este es un personaje cuyo pasado es bastante difuso y secreto. Un personaje que ha decidido ocultar su propia identidad, incluso en este momento, poco antes de su muerte, lo que lleva a que él ni siquiera sea visitado por sus seres queridos. Nadie sabe de dónde viene, nunca nos enteramos realmente cuál es su pasado. Pero sí sabemos por algunos detalles que se nos señalan que es una persona que ha entregado su vida plenamente a una revolución, a una transformación. Aquí, digamos, se mantiene un poco difusa, deliberadamente, creo yo, la inclinación política de estos terroristas, pero es muy posible que ellos se inclinen hacia una tendencia ya sea nihilista, anarquista, revolucionaria o tal vez bolchevique, tal vez marxista, no queda del todo claro. Pero lo que sí queda claro es que Werner es una persona que ha dedicado muchos años de su vida a esta causa, una persona que ha llegado a vivir en el extranjero en varios momentos, una persona cuya identidad es difusa hasta el punto de que puede imitar perfectamente a un alemán o un francés sin el menor problema, una persona que se ha entregado a un ejercicio racional y metódico del crimen, digamos, o bueno, en este caso de la revolución, ¿sí? De la necesidad de una transformación violenta para lograr una transformación política. Es por lo tanto un personaje que hace parte de una herencia no solo literaria, sino política e histórica de la literatura y de la historia rusa. ¿Sí? Es un personaje a quien podríamos conectar, al menos en este primer momento, con una figura como Sergei Nechayev. Sergei Nechayev fue una figura revolucionaria rusa que vivió entre los años de 1847 y 1882, una persona que intentó atentar contra el zar de aquel momento y que fue condenado a prisión, ¿sí? Durante un buen tiempo. Mientras se encontraba en prisión en los años 1860, Nechayev escribió un texto muy célebre llamado El Catecismo de un Revolucionario. Como lo dice su nombre, nos está confrontando, nos presenta esa contradicción el título, nos presenta una serie de reglas o de metas, de grandes metas centrales que todo revolucionario debe tener. Y como tema central de este catecismo está la idea del abandono de las pasiones individuales. La necesidad de que el revolucionario, el terrorista, la persona que está convencida de una transformación social, así sea a través de medios violentos, debe alejarse plenamente de una expresión de una emoción individual y por el contrario debe entregar toda su pasión y todo su deseo a la idea de cambio y entregar por lo tanto todo su sentimiento a este ejercicio racional, metódico y calculado de transformación política. ¿Sí? Nechayev, pues podríamos hablar muchísimo tiempo aquí sobre él. Fue una figura bastante interesante, una figura que tuvo en su momento cercanía con Bakunin, personaje quien por cierto terminó rechazando a Nechayev o alejándose de él porque lo consideraba muy fanático. Pero lo que nos interesa particularmente en este caso es cómo él abrió, digamos, una serie de preguntas o de tendencias que luego otros autores habrían de explorar. Aquí podríamos mencionar también la novela Los demonios o los endemoniados de Fyodor Dostoyevsky, una novela que se centra justamente en una exploración de una célula terrorista, una célula de revolucionarios políticos. ¿Sí? Obviamente la aproximación de Dostoyevsky es distinta, es una persona que por su misma inclinación religiosa, ortodoxa, pues también quería mostrar los riesgos de estas transformaciones políticas concebidas desde la razón, desde la herencia de una tradición revolucionaria europea, etcétera, que termina, pues no voy a entrar en detalles, de una forma un poco dramática. Pues es una aproximación muy interesante que Dostoyevsky hizo en su momento. Entonces, Werner es una figura literaria y política histórica que se enmarca en este contexto previo, ¿sí? Y como sucede con varios de los personajes, como sucede con la misma figura de Nechayev, es un personaje que al principio se nos expresa como un ente totalmente racional.
¿sí? Una persona que incluso ha logrado apaciguar o controlar sus emociones hasta el punto que su propia muerte no le genera ningún tipo de temor, sino una gran tranquilidad, ¿sí? Siente, como se nos dice ahí, vivir hasta el final como si no hubiera pasado nada y nada fuera a pasar. Hay una gran tranquilidad. Y llega hasta el punto incluso de que esta tranquilidad se expresa en un ejercicio mental del ajedrez. ¿Sí? Del juego del ajedrez. Esto nos habla y nos refleja muy claramente cuál es su aproximación a la vida, ¿no? Todo es un ejercicio de cálculo, todo es un ejercicio de un juego de piezas minuciosas que se deben mover de determinadas maneras para asegurar un éxito. Él ya ha perdido, digamos, el juego de la vida, el juego el juego político, lo ha perdido, pero en su mente continúa este proceso mental. Él sigue con este ajedrez, así sea ya un ajedrez exclusivamente mental. Es muy diciente esto como nos lo refleja, ¿no? Cómo nos refleja su identidad, su forma de aproximarse al mundo y esta noción de que ante todo hay que mantener un control racional y claro y calmo de las emociones, ¿sí? De tal forma que, como se nos señala en este pasaje que estamos viendo ahora, ni siquiera la sentencia que le condenaba a morir en la horca consiguió mover una figura del tablero invisible. Entonces, partimos de eso, ¿sí? Una figura que está enmarcada y completamente controlada por un discurso racional, específico, controlado de transformación que incluso trasciende su propia identidad hasta el punto de que su propia muerte parece no tener un gran valor, un gran peso para sí mismo. Y sin embargo, lo que empezamos a ver es que de pronto las cosas empiezan a salir mal, ¿sí? Hay una sensación de desasosiego dentro de Werner. Una sensación que él mismo no se puede explicar, ¿sí? Algo que él señala como si hubiera un fallo importante. Entonces, ¿qué hace Werner? Obviamente lo primero que hace es aproximarlo desde su propia perspectiva hiperracionalista, ¿no? De cálculo metódico. Entonces piensa que esa sensación de error proviene es de que ha actuado mal en ese cálculo, en algunos de esos pasos, ¿sí? Entonces de allí echa para atrás pieza a pieza, ¿no? En la jugada que está haciendo y se nos dice que no encuentra errores, ¿sí? Entonces pensémoslo, tratemos de acercarlos, digamos, como siempre ustedes saben que a mí me gusta hacerlo con nuestra propia realidad, no tenemos que llevarnos todos hasta el punto de pensarnos o imaginarnos terroristas, sino verlo cómo nos puede aplicar en nuestro contexto. Entonces nosotros podemos preguntarnos, Vernet podría ser una manifestación también de estas personas hiperracionales y calculadoras que consideran cada punto de la existencia, de la propia vida, como un camino hacia un éxito, hacia una meta específica, ¿sí? Podemos aplicarlo a muchos mundos. Tal vez ustedes también ya tengan alguna idea o alguna persona en la cabeza, ¿no? Personas que tienen como meta alcanzar determinado nivel económico, determinado trabajo y que viven y se desviven más bien por este movimiento pieza a pieza hacia este éxito, indistintamente si eso implica a veces el cierre o la negación de ciertas emociones personales o la cercanía a otros seres humanos, ¿sí? Entonces empezamos ahí. Y entonces, ¿qué pasa cuando esta persona de pronto se ve confrontada a una realidad que no termina de comprender, a unos cambios extraños que le resultan misteriosos, ¿no? Como en este caso, ¿sí? Que está pensando, este cálculo que yo he hecho en la vida parece que hubiera un error, parece que hubiera algo que no funciona. ¿Qué será? ¿Sí? Entonces, nuestra primera aproximación, como lo hace Werner, es decir, bueno, tal vez en este cálculo para obtener X o Y trabajo o alcanzar X o Y cantidad de dinero, tal vez me equivoqué en este momento, y vamos piezas atrás, ¿sí? Pero como se nos revela también aquí, en el caso de Werner, no encuentra errores en ese juego mental, en ese juego racional. Y sin embargo, la sensación de error permanece. ¿Sí? Hay una sensación de que hay algo extraño. Entonces, su primera reacción, pues, no, bueno, digamos, su segunda reacción en este caso es la de decirse, ¿será que yo estoy usando este juego mental solamente para distraerme de la cercanía de la muerte, del miedo a la muerte? Porque al fin y al cabo, pues esa es una realidad natural de todos nosotros. Preguntémonos, ¿no? En mayor o menor medida, ¿sí? Esta conciencia de que es una ley de la vida, es un elemento natural de nuestra existencia, la cercanía progresiva hacia la muerte. Entonces hay un temor que todos cargamos, que todos tenemos. Y Werner dentro de su razón se pregunta, ¿será que yo estoy cayendo en una trampa de mis propios sentimientos, de mis propios sentires, y lo que quiero es esquivar ese temor a la muerte? Y entonces de manera directa e indignada dice, no, yo ya no me voy a preocupar más por eso. Me voy a lanzar directamente a confrontar la muerte, ¿sí? Sin miedo, sin ningún temor. Es un hombre que quiere ver las cosas de frente, que quiere ver las cosas directamente, de una forma que él considera desnudas, claras y sin ningún tipo de sentimentalismos. Entonces se despoja de ese juego mental en el que estaba y con la misma tranquilidad y concentración con la que jugaba, como se nos menciona, hace un análisis de su situación, un análisis crítico, analítico, ¿sí? Racional de su situación. Y entonces se da cuenta que nada importa, ¿sí?
analiza, piensa con cuidado y dice que se encoge de hombros. Dice, bueno, esto es la realidad, esto es lo que hay. No puedo hacer nada, no puedo transformar nada, entonces, ¿por qué he de preocuparme? ¿Sí? ¿Por qué he de inquietarme por esta realidad que no puedo transformar de ninguna forma? Por eso nos dice, es como, ¿y dónde está el miedo? No puedo tener miedo. Él siente que no puede o que le es imposible tener un miedo, también por el sencillo hecho de que la muerte, por un lado, le resulta un elemento, digamos, natural de su propia profesión, ¿no? Él ya sabía también a qué atenerse, ya había hecho ese cálculo, esa ración, y se ha dado cuenta que es parte natural de un proceso racional que en este caso ha seguido el marco o el desarrollo de una ley que él ya conocía, con la que no comparte, por supuesto, pero que lo ha llevado hasta ese punto. Entonces, bajo esa perspectiva, el terror a la muerte no existe, ¿sí? No tiene sentido. Y a eso se le debe sumar, por supuesto, también esa aproximación desapasionada y poco sentimental que parece tener hasta este instante. Digamos, la muerte no es sino una formación lejana, diversa a él, separada de él, que en nada puede afectarlo, que sencillamente un establecimiento, una sociedad a la que él se opone, le está imponiendo, ¿sí? Entonces eso realmente no hay miedo, no hay miedo. Y podría allí terminar el pasaje, ¿no? Podría terminar con una celebración de este hiperracionalismo y este control de los sentimientos de parte de Werner. Pero, cosa curiosa, cosa muy curiosa, nos damos cuenta que esto no es lo que sucede, sino que por el contrario aparece una felicidad difusa, pero inmensa y atrevida, ¿sí? Y no solo eso, sino que dicha felicidad está enmarcada o controlada por esa sensación de un error que todavía está dentro de sí. Yo cometí un error, en algo me equivoqué, pero ya no se siente enojado por este error, ¿sí? Ni frustrado, sino que siente que está invocando algo, invocando, nótese ese verbo allí, ¿no? Invocando, como recuperando el espíritu o la esencia de algo que parecía perdido, ¿sí? Como un amigo querido y cercano que de pronto apareciera sano y salvo, una persona o un sentir que tal vez no habíamos sentido en mucho tiempo, a quien no nos habíamos aproximado en mucho tiempo, ¿sí? Entonces ahí podemos nosotros empezar a preguntarnos también, ¿qué es esa felicidad? ¿En qué consiste? Pensémoslo otra vez dentro de nuestro plano. Si hemos sido personas hipercalculadoras o si conocemos personas que han calculado cada detalle de su propia vida y que de pronto se ven enfrentados o confrontados a un hecho un choque con una limitación o con una imposibilidad de avanzar o de cumplir plenamente esas metas, podríamos sentir una inmensa frustración, un enojo, una sensación de que algo fracasado. Y sin embargo, de pronto, como le pasa a ver, podríamos sentir una extraña felicidad de que algo que no sentíamos hace mucho tiempo empieza a rodearnos, a sentir. ¿Sí? Y observemos qué interesante es cómo este pasaje nos va acercando de este ejercicio mental e hiperracional a un ejercicio de un sentir emocional del personaje. Entonces, lo primero que observamos es que él se analiza a sí mismo, ¿sí? Se palpa el pulso, ¿sí? Pulso, ¿qué está pasando? ¿Sí? Y siente que el corazón late acelerado con fuerza, pero allí está. Entonces, primero es una noción de que físicamente él sigue vivo, está allí, ¿sí? Está latiendo, está sintiendo, ¿sí? Observa, eso lo lleva entonces a hacer, obviamente, ya no un ejercicio de abstracción hacia afuera, sino de mirar su propia interioridad, su propio cuerpo, ¿sí? Y preguntarse, ¿qué es lo que estoy sintiendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que estoy viviendo? Y es allí donde también se confronta más con esa emoción de ligereza, de felicidad, de libertad. ¿Sí? Cosa que es particularmente sorprendente por el hecho de que, pues, físicamente se trata de un hombre que está encarcelado, un hombre que va a ser ejecutado la mañana siguiente, ¿sí? Y de pronto es como, dice, eso no existe, mira los muros y no hay muros, se siente tan libre como si no estuviera en la cárcel, ¿sí? Sino que, y noten esto, es muy importante, que acabara de salir de una cárcel en la que había estado encerrado toda la vida. Súbitamente, él se ha dado cuenta que más allá de este instante, de ese momento en donde él se encuentra encerrado en una cárcel, ha llegado a descubrir que antes estaba en otra cárcel, estaba en otra prisión, una prisión que no termina de comprender y que le resulta enigmática, extraña, ¿sí? Ahí podemos preguntarnos varias cosas también sobre nuestra propia comprensión de la libertad. ¿En qué radica la libertad? Porque claramente nosotros podemos hacer muchas reflexiones al respecto, ¿no? Sobre si realmente podemos ser libres en la vida, sobre si no estamos dominados por una serie de elementos sociales, culturales, políticos, nuestras propias emociones, etcétera. ¿Podemos ser genuinamente libres? Y sin embargo, las emociones de Werner parecen, aún en contra de su propia razón, que parecería pues, apuntar hacia una respuesta negativa, que sin embargo él sí lo está. Y no solo eso, sino que hay una sensación de que se ha liberado de algo que, como decía hace un momento, lo precede a todo este momento en donde él se encuentra en la cárcel. Entonces, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ser?
Siente que las manos le tiemblan, imagínense. Fíjense en eso, ese detalle. Una persona que ha sido frialdad, control total, de pronto no puede controlar su propio cuerpo. Algo está sucediendo. Siente los latidos de su corazón cada vez más potentes. Siente un fuego en su cabeza, ¿sí? Y de pronto se nos dice que ve como si ese fuego iluminase esa amplia lejanía nocturna todavía oscura. Estamos entrando, dense cuenta, en un espacio, y aquí es donde Andreyev obviamente utiliza todas sus estratagemas, sus estrategias poéticas, expresionistas. Estamos abriendo un nuevo campo. Estamos empezando a abandonar por un instante ese universo material, ¿sí? Ese universo racional, hipercontrolado que él ha tenido. Estamos empezando a entrar en un plano de imaginerías, de ensoñaciones y de sentires muy hondos que mueven o quiebran ese aparente control de estos muros, de esta cárcel, de este sitio en donde él se encuentra. Este fuego interno transforma también la forma con la que él ve este entorno, ¿sí? Y entonces, dentro de su corazón, hace un ejercicio de exploración de su propio ser. Siente que algo muere, algo cae dentro de sí, una serpiente fría y pesada. Claro, aquí creo yo que la imaginería de la serpiente es bastante clara, ¿no? La serpiente que históricamente en el universo cristiano también se ha conectado con la oscuridad, con el pecado, con la muerte, etcétera. Aquí otra vez se evoca. Y es muy diciente porque entonces nos pareciera estar sugiriendo que él, sin darse cuenta, ha pecado. ¿Y en qué ha pecado? ¿Cómo ha pecado? La pregunta o la respuesta más bien más fácil sería decir ha pecado porque ha atentado contra un orden social en el que haber creído, pero no creo que esa sea la respuesta, porque yo no creo que en ningún momento él vaya a denegar de sus propios principios, ¿sí? De las propias ideas. No se trata de una conciencia de que ha errado el camino en un sentido social, no creo que sea eso, sino que es también, es como si se hubiera dado cuenta que ha pecado por otro elemento. Y vamos a explorar qué es, ¿sí? Se nos dice, miren, lo primero es que su maravillosa juventud regresa jugando ante el rostro de la muerte. Siente de pronto que vuelve a ser joven, que vuelve a vivir, que vuelve a latir su corazón, que vuelve a sentirse lleno de emociones diversas. Entonces podríamos preguntarnos, claro, una de las primeras cosas que él pareció haber traicionado fue su juventud, su propia juventud, con toda la promesa, con toda la emoción, con todas las posibilidades del sentir que él no había querido ver por estar entregado a este ejercicio muy racional y de control y estas grandes ideas, ¿no? Entonces eso es lo primero, ¿sí? Y es algo más, pero es algo más también, ¿sí? Se nos dice que de pronto, y miren la imaginería tan poderosa que se crea, que como un hombre que se levanta, ¿sí? Hacia esa cumbre, lo alza hacia las cumbres más altas de la contemplación, de pronto él ve la vida y la muerte, ¿sí? Las ve allí de pronto, ¿sí? Como si andara en la cima de una cordillera estrecha, como el filo de un cuchillo, y a un lado ve la vida y al otro lado ve la muerte, como dos bellos mares que se funden en el horizonte. En el horizonte. Qué poderosa imagen. Vamos a explorarla bastante porque primero pues es una imagen de un valor dramático y casi místico muy poderoso, ¿no? Estamos abandonando el territorio de lo material y nos estamos adentrando en un universo trascendental, ¿no? Y maravilloso, ¿no? En donde vemos que de pronto para él la vida y la muerte aparecen allí, ¿sí? Aparecen en ese punto, en ese lugar, ¿sí? Separadas por esa cordillera, ese momento, ¿sí? Y claro, creo que aquí la indicación es clara, ¿no? Tiene, por un lado, la vida que él ha vivido durante tantos años. Bueno, es un joven, pero ha vivido. Luego está la cordillera, que es ese presente, ese chispazo de presente, ese momento en donde él se encuentra. Y luego del otro lado está la muerte. La muerte, la muerte, la muerte. Entonces, claro, la primera lectura que podríamos hacer es, claro, es la idea de vida presente, que es consciente también de la cercanía de la muerte y luego la muerte. Pero, sin embargo, hay dos cosas que deberíamos considerar. Lo primero es que en el horizonte, en la lejanía, cuando se pierde en la distancia esa cordillera, él ve que esos dos mundos se unen. Se unen en uno solo, se funden en un solo mar. Y también la imagen del mar es poderosa. Ese mar que ha sido siempre también una evocación arquetípica del sentir. Pero ya no se trata solo de un sentir individual, sino de un sentir colectivo, de la vida y la muerte colectivas, ¿sí? Del sitio de donde todos nosotros nacimos, vinimos, de donde viene la vida, la esencia de la vida y a donde habremos de conducirnos después de nuestra muerte con esta imaginería también tan poderosa, este simbolismo de los ríos que son nuestras vidas que se dirigen hacia ese mar que es el morir, ¿sí? Entonces ahí ya tenemos esa evocación. Entonces, qué interesante es darnos cuenta que para ver de pronto esos dos mundos que antes parecían tan distantes y separados, allá en la distancia, en una distancia cada vez más cercana,
se unifican en ese gigantesco mar, en ese espacio colectivo de sentires. Muy bello, muy poderoso, porque de pronto es como si él se diera cuenta, así como nosotros nos podemos dar cuenta en momentos de crisis o de revelación de nuestras vidas, que más allá de nuestros intereses materiales, más allá de nuestras fascinaciones más directas, más cotidianas, existe algo más. Existe ese anhelo de trascendencia, ese anhelo de lo sublime, ese punto en donde de pronto parecemos como si fuéramos cóndores y voláramos en lo alto, darnos cuenta que cada elemento de nuestras existencias, no solo de las propias, sino las de todo el mundo, siguen un orden, siguen una extraña lógica que no podemos terminar de comprender, pero que es profundamente poderosa y sublime, ¿sí? Trascendente, ¿sí? Y es en ese momento en donde él observa eso y se da cuenta que la vida es muerte y la muerte es vida, todo está conectado. ¿Sí? En donde nos damos cuenta, ponemos las cosas en su justo lugar, en su justa posición, nos damos cuenta también a veces de la pequeñez o insignificancia de nuestras hiperracionalidades, de nuestros planes y demás, y de pronto vemos ese gran plan incomprensible sobre el que no tenemos totalmente un pleno control, pero que allí existe. ¿Sí? O ni siquiera un plan, aquí no se trata tampoco de hablar de una figura que decide o algo, sino de un orden cósmico, de una lógica cósmica, o si lo queremos, no queremos ir tan lejos, una orden vital, biológico, que nos dice existe la muerte, existe la vida y ambas partes son complementarias de nuestro ser, ¿sí? No podemos negar una o la otra, sino que tenemos que aceptarlas con plenitud. Nótese allí la diferencia con lo que él hacía antes, ¿no? Que la muerte era algo como alejado, distinto, indistinto a él. Ahora no, ahora está él en medio de ese mundo, en medio de ese chispazo de presente, en ese instante de la cordillera, viendo esa ancha extensión sin límites, ese universo trascendente y poderoso. Ah, qué cosa tan poderosa, ¿no? Para un hombre que había estado atrapado por la razón, de pronto entrar en ese universo de poesía, en ese universo de simbolismo, es algo increíblemente revelador. Increíblemente poderoso, ¿sí? Y esto creo yo que también nos demuestra una vez más el poder del símbolo, el poder del sentir, el poder de esa capacidad de imaginarnos más allá de nuestro plano racional. Eso es un elemento esencial de nuestra naturaleza humana y creo que es algo que Werner no había visto, no había sentido a plenitud. Entonces aquí nosotros ya también empezamos a darnos cuenta, ¿qué era esa serpiente? ¿Qué era esa serpiente que él tenía? ¿Sería acaso tal vez este ejercicio de razón extrema, de control total, de juego de ajedrez técnico con el que él creía que había podido controlar toda su vida y que ahora descubre que no era más que una pequeña parte que no se podía comparar o que no puede compararse con este universo tan maravilloso y trascendente que está ahora ante sus ojos? ¿Era eso lo que él había traicionado? Y miren qué cosa tan bella es darse cuenta que si conectamos esto con la idea de juventud, también nos refleja que todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser conscientes de nuestra propia muerte, de la correlación que existe entre esa fuerza de la muerte y nuestras propias vidas, para así también poder sentir en toda su plenitud la fuerza de la juventud, la fuerza de la vida, la fuerza del sentir. ¡Qué hermoso! Y entonces, en ese momento, claro, él dice, ¿qué es esto? Una visión divina. O sea, ya abiertamente le está diciendo, es divino. ¿Qué? Imagínense eso, una persona que hace unos segundos, que a lo largo de varios años de su vida había estado entregado a la mente. De pronto, a la mente y a un individuo, ¿no? Una individualidad total. De pronto hablas de esa visión divina y poderosa, ¿sí? Y se siente en presencia de un ser superior. Aquí, claro que Andreyev nos está haciendo una revelación o una exploración también de la importancia que el sentir de lo supremo, de lo divino, es central también en nuestra naturaleza humana, al menos desde su perspectiva. ¿Por qué? Porque es a través de esa conciencia de lo divino que se demuelen los muros, que cae todo, ¿sí? Se demuele el muro, cae el tiempo y el espacio con el ímpetu de su penetrante mirada, ¿sí? Pasa la vista a un lugar que va mucho más allá, a las profundidades de la vida, ¿sí? Creo que el ser consciente nosotros de que también somos parte de algo mucho más grande nos permite poner también en más injusticia y con coherencia nuestro propio sentir, nuestro cotidiano vivir, ¿sí? Y es eso, miren, en ese momento, después de ese gran plano, que la vida adquiere ese nuevo papel. Y en particular, en el caso de él, lo primero que observamos es que ya no hay palabras. Él, que era un hombre de palabras escuetas pero específicas, claras, ya no tiene palabras para describir esto. ¿Sí? No puede hacerlo, ¿sí? La palabra se vuelve inútil, de la misma forma que si nosotros descubrimos la profundidad de nuestras emociones, ese manantial, ese caleidoscopio de colores lleno de sentires que guardamos dentro de nosotros, cuando brota y estalla, ninguna palabra puede expresarlo, solo podemos entregarnos a sentirlo, ¿sí? Y eso lo lleva a él, en el caso específico de él, a despertar
alejarse de esa repugnancia que sentía por el rostro humano, ese odio o ese desagrado que sentía por el ser humano, ¿sí? Por la comunidad humana, sino que eso desaparece. Y ahora, de la misma forma, se nos dice que alguien que sube por un globo y ve desde la distancia un espacio que cuando se confronta directamente de manera más cercana resulta desagradable, ahora adquiere una cualidad hermosa. Él también en ese acto de alejarse, de trascender, de pronto descubre la belleza del mundo y la belleza del ser humano. ¿Sí? Es un momento muy poderoso también, muy evocativo, ese salto hacia ese otro mundo. Cómo es de importante que nosotros también en momentos de gran dolor, de gran dificultad, de fracaso emocional, sentimental, bueno, lo que ustedes quieran, por un momento, cuando nos sintamos profundamente amargados y adoloridos, podamos dar ese paso atrás o hacer ese ejercicio de sentimiento y alejarnos también con ese poder de la imaginación y del símbolo hacia ese reino, hacia ese espacio en donde todo es mucho más vasto, amplio y en donde podemos ver las cosas con una nueva perspectiva y darnos cuenta que aquellos odios que cargamos, aquellas personas que despreciamos, son parte también de un marco, ¿sí? De un contexto. Y ese contexto y esa distancia nos permiten verlos desde otros ojos y quitarnos esos dolores, esos sentires. No tenemos ni siquiera que ir al marco del odio profundamente. Imaginémonos, por ejemplo, el caso de terminamos una relación profundamente sentida, una relación que estuvo llena de cosas buenas, pero que también tuvo sus momentos de dolor. Es en esa distancia que podemos establecer cuando nos alejamos de ese ser al que alguna vez quisimos. Que descubrimos otra vez un poco de paz, empezamos a encontrar otra vez una serie de matices y de cosas que lo pone todo en un nuevo, bajo una nueva luz, nos revela bajo una nueva luz, ¿sí? Y adquiere o puede potencialmente adquirir, como le pasa en el caso de Werner, como pasa en el caso de Werner, una belleza. ¿Sí? O sea, es que también miren cómo es de bello también que está lo bello, lo sublime es lo bello. Aquí la belleza trasciende otra vez un plano material, un plano, digamos, del sentido, perdón, de la materia y se vuelve algo mucho más grande, ¿sí? Entonces es por eso, ahí él adquiere un respeto nuevo, una emoción nueva y más pura y más optimista, si se quiere, ante esa naturaleza humana que él a lo largo de tantos años de trabajo en la sombra, en medio de tantos crímenes y tanto caminar, trasegar político, él ya había parecido dejar atrás, ¿sí? Entonces de pronto, si otra vez se nos dice, miren todas las imágenes, es como si pasáramos de la sombra hacia la luz, ¿no? Que ahora todo parece tener un aspecto agradable y encantador. La joven humanidad que antes aullaba y que le parecía horroroso, de pronto se transforma en ternura, ¿sí? No es solamente un acto de reconocimiento de belleza abstracto, no, ¿no? Sino un cariño profundo que también surge, ¿sí? Un cariño, una ternura hacia un niño, hacia una cosa más pura e inocente. ¿No les parece hermoso eso también? Que su incapacidad para andar como andan los adultos, su incoherente balbuceo que brilla con chispas de genialidad, sus divertidos fallos, errores y sus terribles magulladuras. Él en ningún momento está dejando, no malentiendan el pasaje, él está abandonando una conciencia de los errores de la humanidad. No lo está haciendo. Reconoce sus terribles magulladuras, ¿sí ven? Reconoce estos elementos todavía, pero ahora sabe ponerlos en perspectiva, sabe verlos como parte de un tapiz que es mucho más amplio y mucho más complejo, que tiene sus errores y demás, pero en donde él se encuentra más allá, ¿sí? Entonces, en este caso, la cercanía de la muerte le permite a él trascender las miserias y dolores de una vida cotidiana y de pronto ver el mundo con unos nuevos ojos, en donde la humanidad entera, ya no se trata de un individuo, sino la humanidad entera, de pronto adquiere un nuevo matiz, mucho más conmovedor y profundo, ¿sí? Y sin embargo, podríamos preguntarnos una cosa. Diríamos, si él se quedara hasta ese punto, se queda hasta ese lugar, ¿sí? Pues realmente nosotros decimos, bueno, él puede estar observándolo todo desde lo alto, pero al acercarse de nuevo, potencialmente la gente, pues sentiría de nuevo ese resquemor, ese odio, ese asco, tal vez, ¿no? Podríamos preguntarnos eso, si ese afecto o ese amor nos surgen justamente por la misma distancia que él tiene ya del mundo. Y sin embargo, qué hermoso es esto, es que en ese instante él habla y dice, queridos míos, ¿sí? Piensa en queridos míos. De pronto, ese queridos míos lo acerca otra vez a este plano, ¿sí? Hemos empezado plano material, nos hemos elevado hacia las alturas y ahora, boom, vamos de nuevo hacia esta realidad en donde él está encarcelado, en donde sus compañeros están encarcelados, por las razones que sean, por los crímenes que sean, están encarcelados y han de morir muy pronto, ¿sí?
Entonces él se eleva y de pronto cae de nuevo. Y no solamente es eso, sino que se da cuenta que está siendo observado. Él que estaba volando en las alturas, de pronto se nos dice que observa ese ojo que escudriñaba saliendo de la masa de la puerta. Es el ojo del guardia, ¿no? Que obviamente está mirando que él no haga nada para asegurarse que él no, sí, que no trate de hacer algo antes de su ejecución, ¿sí? Y de pronto entonces esas imágenes parecen desvanecerse, se esfuman por completo. Y se nos dice que ni siquiera intenta recordarlas, ¿sí? Sino que vuelve otra vez acá y se nos dice que vuelve con su habitual sequedad a la posición del cuerpo, una sonrisa débil y delicada. Y entonces ahí nosotros podríamos decir, bueno, esto era nada más que una breve, efímera fantasía que prueba el punto que yo estaba mencionando, ¿no? Que él, después de volar en lo alto, entregarse a ya tal vez no una abstracción racional, sino una abstracción surgida del propio sentimiento, de su propio sentimiento. Ahora al volver a caer a la tierra, pues digamos, entra otra vez en un espacio de decepción, desilusión, etcétera. Pero, y aquí vuelvo a mencionar, en él hay una sonrisa débil y delicada, que es totalmente ajena a la de él. ¿Por qué se ríe? ¿Sí? Sonríe débilmente y luego, oh sorpresa, aún más gran sorpresa, se entrega al llanto, empieza a llorar y nos dice, susurra, queridos camaradas. Miren cómo es de potente esto. Él, que ha volado hacia lo alto, ha caído de nuevo, no se ha entregado de nuevo a la desilusión, no. Llora, sí, llora porque sufre, pero sufre no solo por él mismo, sino por sus seres queridos, por aquellos que por las trasegares de la vida, por sus propias decisiones, lo han acompañado en este camino, ¿sí? En este camino político, ¿sí? Pero ya no son unos entes fríos, unas piezas de su juego de ajedrez, no, sino que ahora son sus camaradas, son sus otros, unos otros que son iguales a él, ¿sí? Qué cosa tan poderosa. Y se nos dice claramente que pasó el sentimiento de orgullo en infinita libertad, esta delicada y terrible compasión. Siente compasión por los demás y por eso llora. Ya es un acto de empatía profunda que siente hacia los demás, hacia aquellas personas que han compartido su vida y que habrán de compartir su destino. Es muy poderoso esto porque nos damos cuenta que entonces este viaje hacia las alturas no condujo hacia una negación o hacia un engaño efímero que luego se desvaneció, sino que por el contrario condujo ahora que volvió al plano material o al plano del sentimiento y al plano del ser humano con quien comparte su vida, lo condujo ahora a un redescubrimiento de ese otro ser humano individual, un ser humano a quien ama, por quien siente algo, un ser humano por quien se compadece, un ser humano que lo hace sonreír con tristeza y que lo hace llorar también por la conciencia de la cercanía de su muerte. Y es en esa cercanía, en esa conciencia de que el otro es el mismo y que el mismo es el otro y que están unidos por este destino, que su corazón rejuvenece, resucita. Vemos, es un acto de resurrección. Este sería un pasaje de una resurrección espiritual, moral y trascendente que se da muy irónicamente o tal vez reveladoramente en este momento de confrontación con la muerte. ¿Sí? Es allí que se acerca. Creo que aquí es claro y es evidente que podemos establecer algún vínculo con otro importante autor de la literatura rusa, ¿no? Bueno, con varios podríamos, ya lo he hecho allí en un momento con Dostoyevsky, pero creo que aquí podemos pensar en León Tolstoy. La muerte de Iván Ilich, por ejemplo. De hecho, este texto que les estoy presentando, Los Siete Ahorcados, está dedicado a León Tolstoy, uno de los grandes referentes e inspiraciones de Andreyev, ¿sí? Entonces creo que aquí ya vemos también esto. Es así como en la muerte de Iván Ilich nosotros vemos también un proceso de transformación, de revelación espiritual a través de la confrontación con la muerte. Aquí lo vemos a través de la figura de Werner también. Ese acto de resurrección, de rejuvenecimiento, ¿sí? Y se nos dice que no solo se compadece, sino que sus lágrimas ocultaban en él algo todavía más elevado y pasional. ¡Qué fascinante! Este adjetivo, pasional. El hombre que era todo cálculo, de pronto ahora se entrega a la pasión, al sentir. Y no puede dejar de llorar y de repetir, queridos camaradas míos, son mi familia, mi sentir, mi sentimiento. Es que es impresionantemente poderoso también, ¿no? Esto como nos demuestra que el pecado que en últimas él había cometido, el error que había cometido, al menos desde su perspectiva, de lo que él había vivido, desde lo que está sintiendo, era el de haberse entregado a un ejercicio totalmente racional, un ejercicio de cálculo, a un ejercicio de distanciamiento de los demás. Porque eso le entregó solo una frialdad, una lejanía que no le permitió sentir el valor de aquellos que compartían su vida con él, ¿sí?
Y es por eso que en él hay llanto, pero también hay risas a través de las lágrimas. Y en eso se conjuga o se completa una transformación total en donde, como se nos dice, nadie podría reconocer al antiguo hombre frío arrogante, ese hombre cansado e insolente, ni los jueces, ni los camaradas y, por sobre todo, ni siquiera él mismo. Qué increíble, ¿no? Pensemos cómo nos revela esto, cómo nos habla también sobre ese proceso de transformación de este personaje que ha partido de un marco, de un contexto de creencia en un ideal que sin embargo paso a paso lo fue alejando de su propia humanidad y que ahora aquí de vuelta lo hace redescubrir una nueva cara de él mismo que antes ni siquiera era posible o que ni siquiera él mismo creía que podía ser posible. ¡Wow! Increíblemente poderoso. Y pues claro, para cerrar también esta discusión del día de hoy, esta meditación, creo que es importante que una vez más lo acerquemos a nosotros, a nuestro propio sentir. Preguntémonos también cómo el ejercicio de una entrega honesta, a veces dolorosa, a veces tortuosa, pero siempre muy sincera y profunda, a nuestras propias emociones, a la conciencia de nuestra muerte, al valor de una trascendencia que va más allá de nuestra vida y sobre todo cómo esa trascendencia nos evoca o nos acerca o nos genera una nueva empatía hacia los demás, cómo todos estos elementos redefinen nuestra aproximación con el mundo, con lo que nos rodea, con nuestro entorno. ¿Nos hace acaso también descubrir esa nueva comunicación con los demás, una nueva cara, una nueva faceta de nosotros mismos? Es cuando nosotros nos entregamos a esa pasión y a ese sentimiento, a veces incierto, pero siempre hondo, siempre revelador, que nosotros encontramos ese otro lado o esos otros lados, esas otras aristas de ese diamante, de esa piedra preciosa de nuestra alma. Descubrimos que de pronto fulguramos con un color distinto, con un matiz distinto. Nos damos cuenta que en nosotros existe la posibilidad de ser alguien o alguienes completamente diferentes. Creo que en eso hay una pregunta poderosa también sobre todos los potenciales de nuestro ser, de nuestra identidad o de nuestras identidades. Qué hermoso pasaje, qué revelador. Y a mí personalmente me enseña mucho también sobre la importancia también de ser consciente de nuestra muerte y ver cómo en dicha conciencia de nuestra trascendencia, de la unión entre la vida y la muerte, la muerte y la vida, podemos acercarnos y descubrir de pronto una nueva empatía y sobre todo un nuevo o unos nuevos elementos de nuestro propio ser. Hermoso. Mi nombre es Diego Arboleda, como siempre les doy muchísimas gracias por su presencia. Estas son las meditaciones literarias y hasta una próxima ocasión.